De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches, bienvenida. Antes de comenzar, le pregunto, ¿se autoriza que se grabe esta entrevista? Sí, Le agradezco mucho. Permítame presentarme de una forma adecuada. Mi nombre es Marbella Gallegos Chaires y actualmente me encuentro cursando el quinto semestre en la licenciatura en Psicología, modalidad SAYER en la FES Iztacala por parte de la UNAM. Y esta entrevista es solicitada como una de las actividades sugeridas en el módulo 502, que lleva por nombre Psicología Aplicada de Lección 1, la cual es impartida por el profesor Sergio Javier Juárez Dávalos. Y le comento que la información que aquí se mencione será confidencial y únicamente el profesor tendrá acceso a la misma. La entrevista consta de una serie de preguntas, las cuales están enfocadas a procesos de selección de personal, reclutamiento, contratación y todos los aspectos relacionados a estos procesos. Le comento si llega a generar algún inconveniente, alguna duda sobre los reactivos o incomodidad o alguna pregunta que no desee contestar con toda la confianza del mundo, puede manifestarlo y pasaremos a la siguiente pregunta. de acuerdo, ¿Está de acuerdo? Sí, de acuerdo. muchas Mucho gracias. gusto. Igualmente, gracias. Mire, podríamos asegurar su nombre, licenciada Edith García Neri. Así es, Edith García Neri. De acuerdo, muchas gracias. Y déjeme revisar el número de cédula profesional. Es 091-723-09. Así es. Gracias. Mira, empezamos con la primera pregunta. ¿En qué institución realizó sus estudios de licenciatura? Justo en la FES de Iztacala. Ok. Igual modalidad Swayet. No, creo que no, no sé. De ¿Fue hecho, eso es nuevo presencial? para mí. Aunque Ah, es, sí. oye, es a distancia la Así tuya. es, a distancia, así Ah, es, ok. No, la mía fue presencial. Yo iba directamente a la escuela. presencial. Sí. Oh, súper bien. Y ahora le pregunto, además de la licenciatura, ¿tiene alguna otra preparación adicional como diplomados, maestrías? Efectivamente, tengo 3 diplomados de igual de ahí mismo de Iztacala. El primero fue formación de psicoterapeuta desde el enfoque centrado en la persona. El otro fue psicoterapia de juego desde el enfoque centrado en el niño. El último fue terapia de reconstrucción experiencial o psicoterapia desde el modelo de reconstrucción experiencial. Y finalmente tengo la maestría en desarrollo del potencial humano en el Instituto Desafío, que está en Celaya. Oh, de acuerdo. Y ahora le pregunto, ¿alguna vez ha trabajado en el área de recursos humanos? Sí, desde el inicio bueno, cuando salí de la escuela, Ujú. o no, desde antes ya yo estudiaba y trabajaba, entonces siempre estuve en el área de recursos humanos. Al principio estuve trabajando en la elaboración de estudios socioeconómicos. Yo hacía las visitas, hacía los reportes, tomaba fotografías, el análisis de todos los resultados y presentaba un reporte para las empresas. Eh, así fue al inicio y ya después me metí como analista de recursos humanos y ya empecé a ver como todas las actividades referentes al área, Ok, y la compañía en donde laboró todo este tiempo, ¿sobre qué giro era? como todo este tiempo, perdón. Sí, en la compañía donde laboró, ¿qué tipo de compañía era? ¿Cuál era el giro? Pues mira, de los socioeconómicos, pues era consultoría y estuve mucho tiempo en diferentes consultorías. Cada empresa es distinta. Tengo 18 años de experiencia, decía entonces, eh, pues la primera, esta que era de socioeconómicos, que era mientras era estudiante, porque permitía trabajar por horas, ¿no? O sea, al final tú te dan las citas, tú vas a las casas de las personas hacer la entrevista y ya después el resto del reporte lo hacía en casa, ¿no? Entonces era como eh, era la opción para poder estudiar y trabajar y empezar desde antes de salir en el área. Cuando yo salgo, esta empresa no tiene el dinero para contratarme de manera fija y empiezo a laborar en una empresa que se llama Evaluatest hace muchos años. Era la primer compañía que elaboraba la psicometría online en Internet. Ya eran tiempos de Internet, entonces ya se ofrecía esto.
Era una empresa que batallaba mucho cuando esta empresa inició. Éramos solo 5 personas, 2 analistas de recursos humanos, los 2 creadores de la empresa y el de ventas. Te estoy hablando del 2004, más o menos, un 2004. ¡Ah, ya hace 20 años! Hace 20 años. Sí, justo 20 años, ya estamos en 2024. Sí, y entonces tengo más de experiencia, santo Dios. Ok, bueno, había mucha desconfianza porque la mayoría de las empresas lo que hacen era poner en un disco la psicometría y se instalaba en la computadora en sitio, se iba en sitio a instalar el sistema en la computadora de las empresas y no creían en el internet, entonces decían es que las empresas, ¿no? que contrataban este servicio decían, no, pues cómo voy a asegurarme que lo está haciendo Juanito Pérez, ¿no? ¿Qué tal si es un primo o alguien, ¿no? Y era así de, pues no, pues al que le interesa la chamba es a Juanito, ¿no? Pero pues había mucha desconfianza, bueno, ya los tiempos fueron cambiando, pero esta empresa hacía la psicometría, yo me volví experta evidentemente en psicometría, enfocado a lo laboral. Hacíamos entrevistas por competencias y lo machábamos junto con la psicometría para ofrecerle al cliente un reporte enfocado a las competencias y que el cliente pudiera elegirnos, ya sea un reporte puesto persona, un comparativo de las habilidades y competencias que tenía la persona con las que eran requeridas por el puesto. Esto evidentemente pues hacía más fácil poder seleccionar a los candidatos, ¿no? Adicional se hacían o hicimos o hacíamos estudios de clima laboral, rotación de personal, focus group para poder tener algún tipo de, pues no sé, no información que quisiera alguna empresa para poder hacer un cambio, eh, los análisis de puestos y pues más cosas, ¿no? Aparte, pues bueno, se ofrecía el servicio tal cual de reclutamiento y selección para que los clientes pues no pasaran por esto, ¿no? Y entonces se les pudiera ofrecer el ciclo completo de poder captar a la gente, evaluarla y ya después solamente darla en contratación. De acuerdo. Y por ejemplo, para poder iniciar en este tema de la psicometría, ¿usted recibió alguna capacitación por parte de la empresa? No, fue aprender sobre la marcha porque aparte como estaba iniciando, eh, en yo era responsable de hacer la interpretación, ¿no? Y poder hacer como pues ¿cómo se llama? Sí, la redacción tal cual de esa interpretación. O sea, tú tienes las pruebas y los reactivos, había que definirlos en conductas, entonces era poder definir tal cual qué significaba ese reactivo, ¿no? Entonces, pues en las medidas o que se dividían, eh, tenía que, digamos, como que traducir del manual, por ejemplo, ¿no? Del resultado, poderlo poner en un lenguaje eh, digerible para los clientes, ¿no? Entonces era poder traducir tal cual cuando tú haces la prueba psicométrica te dice algo, ¿no? Y era poder ponerle, pues eso, ¿no? Como maquillaje, como poder hablar con un lenguaje distinto y que entonces cuando saliera en automático la interpretación por medio del sistema, la interpretación no saliera con estos términos psicológicos, ¿no? Sino fuera un poco más pues sí, comprensible, más enfocado a lo laboral, ¿no? Y sí, o sea, como poderlo adecuar a la competencia, ¿no? Tal cual. Perfecto. Y una vez que se redactaba el resultado, ¿a quién se le entregaba? ¿Había algún jefe superior? Pues no, o sea, sí, yo tenía la creadora, en esta empresa específicamente, te decía, los creadores, pues ella es psicóloga organizacional. Y estaba el dueño, son los 2 dueños, ella es psicóloga, el ingeniero de sistemas, que era el que hacía como la creación de toda la parte de conectividad pues sí, ¿no? Los sistemas con, bueno, la psicología con el sistema, ¿no? Y ella era mi jefa directa, entonces ella revisaba los textos, revisaba, pues prácticamente lo que hacíamos solamente era validarlo y ya entregarlo con clientes. Ok, ¿y cómo fue la primera vez que ingresó a laborar en el área de recursos humanos? Pues te digo que así fue, o sea,
Realmente no recuerdo, te decía, la primera vez fue en esta empresa donde hacía socioeconómicos. Y te soy bien honesta, ni siquiera puedo acordarme cómo llegué ahí. Seguramente fue por algún anuncio en el periódico en aquel entonces, porque me quedaba lejísimos. Está en Cafetales, que es en el sur de la ciudad, y yo estudiaba en Iztacala, entonces pues era un viacrucis tener que ir hasta allá. Eh, en aquellos años era complicado y a veces gastaba más dinero en el transporte que de lo que me pagaban. Me pagaban en aquel entonces creo que eran 100 pesos o 200 pesos por estudio socioeconómico. Y pues yo tenía que andar con eso, tenía que pagar los transportes para las casas donde tenía que ir a visitarlas. Pero al final me parece que yo, como muchas personas, cuando eres becario y quieres entrar en el área, pues hay que hacer sacrificios. Entonces, pues era un sacrificio que yo hacía, ¿no? Para poder eh, tener la experiencia. Fue frustrante cuando al final la empresa no me pudo contratar porque pues fue como, ¿no? A ver, bueno, ya que me gradué, ya a ver si hay chance. Y yo al no haber, pues fue de bueno, ¿no? Ni modo. Me convino porque después igual buscando ya trabajo, yo me imagino que estoy ya, discúlpame, No te preocupes. ya creo que tal vez lo encontré en internet o periódico, no sé, pero ya era como analista. Entonces era de, pues yo ya aplico, ¿no? Ya hago análisis en socioeconómico, ya puedo aplicar. Este, y fue esta la primera vez, digamos como que más formal el primer trabajo, porque ya fue de tiempo completo, ya estar en oficina y realmente no hay capacitación, es ir aprendiendo sobre la marcha desde, pues era mi primer trabajo, a mí me daban una computadora, eran laptops, era la primera vez que yo usaba una laptop porque pues antes, tú recordarás, había solo de escritorio, y para internet pues no había en la casa, tenía que ir a un café internet. Este, y acá, por ejemplo, yo me llevaba la computadora para trabajar todo y ya que llegar a la oficina poderme conectar y poder hacer como las pruebas o algo, ¿no? Entonces era complicado trabajar. Yo trabajaba en la tarde, las 8 horas, y luego tenía que llegar a trabajar a la casa y seguir trabajando hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Era mucho trabajo porque tenían un sistema de como a destajo. Entonces, unas eran mis actividades en la oficina y otras era de si haces un socioeconómico el fin de semana, te damos 200 pesos más, ¿no? Si haces un reporte puesto persona, te damos 100 pesos. Si haces un estudio laboral extra, te damos 150. Y entonces yo tenía un salario fijo de 2,000 pesos, haz de cuenta, y más lo que pudiera hacer extra para poder juntar un poco más de dinero, ¿no? Generalmente yo al mes me llevaba como 4,000 pesos en aquel entonces, porque sí era mucho trabajo, ¿no? Entonces era trabajar llegando a casa y luego los fines de semana a salir a ser más socioeconómicos. Entonces, pues como éramos dos y la otra no tenía como mucha necesidad o no quería hacerlo, pues los hacía yo. Y así fui aprendiendo. Sí, claro, muy pesado, ¿no? Pero al final de cuentas, la experiencia que se fue adquiriendo. Eso fue la base de mi experiencia hasta hoy en día, ¿no? El resto, desde eso hasta hoy, en mi perfil, aunque llegué a ser gerente de recursos humanos, siempre mi área favorita fue reclutamiento y selección, ¿no? Siempre fue necesario para poder entrevistar gente en mi equipo y poderme dar cuenta de cuál era su potencial, hacia dónde los podía dirigir yo, cuáles eran sus áreas de oportunidad y en qué broncas me iba a meter, ¿no? Contratándolos o así, ¿no? O sea, como toda esa parte de poder hacer el análisis del puesto y poder definir qué persona era más apta para eso. Evidentemente, la confianza que eso me generaba con mis pares, gerentes o con directores era igual, no sé, de a ver, ven, necesitamos que nos ayudes o que nos acompañes en una entrevista. Entonces, yo acompañándolos, al final ellos tomaban la decisión, pero siempre pedían, o sí, siempre se pedía una em,
pues sí, observaciones de mi lado, ¿no? Así como, bueno, ¿tú qué viste? Yo, pues yo veo esto, 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 y ya, ustedes deciden, ¿no? Entonces, como que podía ponerles a la mano esta visión, ¿no? Entonces, es algo que yo me gané la confianza en todos mis trabajos justo por esa sensibilidad, ¿no? O sea, fueron tantas entrevistas, fue hacer comprender el sistema. Hoy ya el sistema es diferente porque ya incluso lo manejan como, o ya tienen inteligencia artificial. Si tú googleas, ya no se llama Evaluatest, se llama Brive, que es pues, como fue una empresa o es una empresa que fue adquirida o fue fusionada con otra, entonces, bueno, ¿no? Se inyectó capital y ahí hacen como más cosas, pero la base sigue siendo la misma, ¿no? Las pruebas, la mayoría siguen siendo las mismas, ¿no? Tienen otras nuevas y se adaptaron. eh, Apoyé en varias tropicalizaciones, ¿no? De pruebas y pues no sé si respondí tu pregunta, pero así fue. Sí, totalmente. Al contrario, de hecho, está brindando información muy importante porque hay varias preguntas y en una sola está concretando varias y me parece fabuloso. Y de hecho, me queda alguna duda, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento, ¿qué tipo de entrevistas utilizaba? Pues mira, siempre la favorita de favoritas y siempre la implementé en el resto de todas las demás compañías, lo que es la entrevista por competencia, ¿no? Eh, Muchas empresas pierden el tiempo, bueno, invierten tiempo en las entrevistas profundas, las preguntas que hacen suelen llegar a ser, pues así como cuestionario y pierden mucho, ¿no? Lo que nosotros ofrecíamos desde el inicio y lo que yo he ofrecido en todos mis empleos es con tres preguntas hacer el análisis de las competencias, ¿no? No, no necesito más. Con tres preguntas y la sensibilidad que ahora tengo, yo con tres preguntas ya puedo darme cuenta cuáles son las competencias de las personas, ¿no? Esto que te decía, en qué se va a atorar, cuáles son las áreas de oportunidad. Si requiero más información, o sea, si de esas tres necesito más información, entonces voy a ver, ¿no? Llegar hasta cinco preguntas. Em, Esta forma de hacer la entrevista STAR, ¿no? Que es situación, ¿qué es? Situación, ya se me olvidó, pero que son preguntas situacionales, ¿no? Tú preguntas algo con la intención de que vaya desarrollando a través de esa experiencia qué es lo que hizo, ¿no? O sea, entonces es tarea, ¿no? Es situación, tarea, resultado, STAR, análisis, ¿o qué será? Ay, no me acuerdo, perdóname, pero luego lo Sí, no, checas, no te preocupes. Sí, que sí, es sí, no te preocupes. la entrevista STAR, ¿no? Pero que se enfoca a Ujú. eso, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué resultado obtuviste? Tal cual. Entonces, esta psicóloga me enseñó, que hoy seguimos siendo muy buenas amigas, em, lo que nos enseñó, la manera en cómo entrevistamos es, decíamos de broma, ¿no? Tú pregunta como pateando un botecito. Entonces tú preguntas una cosa y obtienes otra, ¿no? Por ejemplo, para los vendedores. Típicamente hoy tú vas a una entrevista y te preguntan, platícame una situación en la cual tú hayas dirigido un equipo de trabajo. Y es así de, ah, ok, bueno, y entra, ¿no? Y ya la gente responde. Mis preguntas son, no sé, platícame una ocasión en la cual tú hayas organizado una fiesta. Y es así de, ¿una fiesta? No, nunca he organizado una. Bueno, entonces, un evento, algo que hayas organizado. Ah, bueno, sí, una vez. Y entonces es, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ah, pues mira, era el cumpleaños de mi papá, organicé el mariachi, yo fui a comprar al Oxxo y entonces, conforme lo que va diciendo, puedes analizar cómo resuelve problemas, planeación, organización, pide ayuda, no pide ayuda, trabaja en equipo, qué pasó si no salió, ¿no? Es cómo te salió la fiesta. Ay, no, pues fíjate que fue un desastre porque el tío se puso borracho. Entonces, bueno, manejas o analizas el manejo de contingencias, ¿no? La solución de conflictos. Tú interveniste, no interveniste. Entonces, eh, así se hacía, ¿no? Yo amaba es trabajar por eso, ¿no? En este tipo de cosas.
porque antes también te permitían, eso es importante que te lo mencione, antes te permitían hacer preguntas diferentes, ¿no? ¿Eres soltero, casado, con hijos, sin hijos, tienes novia? Y entonces eso te permitía a ti hacer un análisis, un mejor análisis de las personas. Ejemplo, para poder, hacíamos preguntas proyectivas. Ahorita ya no se permite, pero si tú preguntabas, oye, ¿y tienes pareja? No que te metas con el tema sexo, ¿no? De sexo. ¿Tienes pareja? Sí, ok. Platícame qué es lo que más te gusta de tu pareja. Ah, pues es que es inteligente. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu pareja? Ah, pues es que es bien desorganizada. Y es una pregunta proyectiva, ¿no? Estás hablando de ti. Estás proyectando, ¿no? Y entonces la gente nunca sabe eso. Y entonces ya vas poniendo, una vez que haces tu entrevista y haces la psicometría en línea, tú dices, claro, o sea, aquí está la pregunta, cómo desglosó su respuesta, y aquí viene no sé, ¿no? Tal vez, déjame acuerdo qué prueba. Generalmente se hace una batería de 5 pruebas, que es el Thomas Kilmann, manejo de conflictos, el Terman Merrill, que es de inteligencia, em, el Cleaver, que es también de trabajo, que van 3, ¿verdad? El Gordon, Sí. que es de valores y motivaciones, y me falta una que también es de inteligencia, que no me acuerdo cuál es. eh, pero con esa batería tú podías ver como toda esta parte, ¿no? De las competencias, comunicación, planeación, em, res- solución de problemas, como mentales, ¿no? Como se llama, como pensamiento abstracto, y ya con eso podías hacer el análisis de las pruebas para sustentar tu entrevista. Entonces, por medio de la entrevista ya tú podías definir qué grado de competencia tenía esta persona, ¿no? Acorde a lo que decía. Entonces, por ejemplo, había preguntas de este tipo, ¿no? Platícame cuál fue la situación más difícil de tu vida. Y de ahí, bueno, no, y hasta terapia, porque se ponían, ay, es que la muerte de mi perrito, y entonces vas preguntando, ok, esta es tu situación más difícil, ¿qué hiciste, no? ¿Cómo resolviste esa situación, no? No fue a terapia, ah, ok, no, pues no, solito me curé, ah, ok, entonces ya ves, pues que no es una persona que pueda, ¿no? Buscar alternativas. Y hay personas que dicen, no, pues yo fui a terapia, hice un ritual, planté sus cenizas en un árbol, y entonces vas viendo cómo cada persona va elaborando la situación de diferente manera. Y esto lo sustentas con la psicometría. Bien bonito. Sí, muy complejo porque finalmente otorga demasiada información el candidato sin saberlo. La Así es. forma está en cómo se vaya a interpretar y qué se vaya a hacer con esa información. Sí, eh, tuve que ir modificando porque las empresas, el tipo de empresas en las que yo trabajé al principio, desde el principio, hoy se puede considerar como no, sí es consultoría de servicios de recursos humanos, ¿no? Aunque está muy relacionada con tecnología, porque al final es un servicio que está por internet, ¿no? Te digo, ahorita están implementando la psicometría con inteligencia artificial. Em, de ahí en adelante, fui muy exitosa en mi carrera porque te decía, en esta empresa estaba como analista y ganaba como 4,000 con muchísimo trabajo, ¿no? Muchísimas horas de trabajo. Y nunca pude tener un aumento, duré ahí como 8 meses, ¿no? Más o menos. Y al querer ganar dinero, yo siempre fui muy ambiciosa, al querer ganar más dinero, el siguiente trabajo al que me voy es una consultoría de tecnologías de la información. eh, y digamos, la actividad de reclutamiento, la actividad que yo tenía o que tenía que hacer en esta empresa, que es Evaluatest, eran mis tiempos libres. O sea, yo reclutaba en mis tiempos libres. Así como de, a ver, no tengo otra cosa que hacer. Bueno, a ver, voy a echarme un ratito de reclutamiento. Y ya buscaba perfiles, los contactaba, los entrevistaba y los mandaba con el cliente. Cuando me voy a la siguiente empresa, me pagan 7,000 pesos por hacer lo mismo. Entonces, por solo hacer una cosa que era reclutar, yo ganaba pues, prácticamente casi el doble, ¿no? Y fue así, Sí, ¡ah, bien qué diferente. belleza!, ¿no? Pero en gran parte también fue la experiencia.
Sí, sí, fue experiencia y fue, pues saberle trabajar, ¿no? Sí, Obviamente por cuando me voy supuesto. a esta empresa, había habido un recorte y la que era mi jefa era la recepcionista. Habían hecho jefa de recursos humanos a la recepcionista. No tenía la menor idea de recursos humanos, no tenía la menor idea de cómo reclutar, no tenía idea de nada. Fui su primer contratación y por mi personalidad, este, yo siempre le tuve mucho respeto y le decía: "Jefita, ¿qué pasó, jefita? ¿En qué te ayudo?". Oye, ¿tú sabes hacer esto? Yo, no, uy, mira aquí lo que hay que hacer, vamos a hacer esto. Entonces, todo lo que yo había aprendido en Evaluatest, fui, se lo planteé y tal cual, así lo hizo y entonces se desarrolló un equipo fuerte de reclutamiento. Pues yo no tenía, como sabes, temor de trabajar, sabía trabajar. Se hizo un área grandota de ser dos reclutadoras. Me jalé a la amiga que estaba en Evaluatest y hicimos así un equipo de ser tres. Terminamos, ella fue supervisora como de cuatro, yo de tres, o tres y tres, éramos tres y tres, más otros tres aparte, que no tenían coordinadora, pues éramos que ya como 10 chamacas ahí, ¿no? Solo de recursos humanos. Entonces sí se hizo un crecimiento y se hizo como muchas cosas en recursos humanos. Trabajé para la certificación de Great Place to Work, que es una insignia muy importante para las organizaciones. Una similar la hace la revista Expansión, que es una evaluación de las mejores empresas, y sales en la revista Expansión como ahí, ¿no? ¿Cuál es la mejor empresa para trabajar? Es muy similar al Great Place to Work, pero no es tan caro, ¿no? Expansión en su momento, cuando lo hicimos, era gratis, pues porque también estaban empezando y querían, ¿no?, como salir adelante. Ya hoy seguramente cobra la revista Expansión por hacer tu evaluación. En aquel entonces era gratis y Great Place to Work yo creo que teníamos que pagar como 5,000, 10,000 pesos, algo así, ¿no? Porque fueran a evaluar tu empresa. Pero eso también, por ejemplo, daba, pues al final es un reconocimiento a las empresas y pues ayudaba a la atracción del talento. Sí, se ayudaban mutuamente. Sí, como dicen, ¿no? Hoy en día los tiempos han cambiado y seguro los costos ya son muy elevados. Ya la demanda es muy alta. Sí, y aparte ya, por ejemplo, te metes a LinkedIn o LinkedIn, se llama, se pronuncia LinkedIn, em, y hay, eh, pues sí, no muchas empresas que usan eso para poder promoverse. Y ya lo que hizo el Great Place to Work es hacer como diferentes, ¿no? Las mejores empresas de la TAM, las mejores empresas a nivel global, las mejores empresas en México. Entonces, pues dependiendo del tamaño de la empresa, ya ahora lo segmentan. Entonces, segmentan por em, tipo de empresa, es decir, las de tecnología. Entonces, ¿cuáles son las mejores empresas para trabajar en tecnología? ¿Cuáles son las mejores empresas para trabajar en manufactura? Y entonces, pues ya tienen también diferentes precios, y ya diferentes escalas, ¿no? Entonces ya se hizo ahí como, pues sí, ya se hizo más complejo. Antes era como, a ver, ¿no? Pues, ¿cuáles son las más importantes y las mejores? Entonces ya si te tenías que ajustar a ser una mejor empresa. O ya con estas divisiones es de, bueno, pues solo de la TAM. Y entonces ya no compites con los más grandes. Sí, claro, ya solo se dividen por categorías y ya no ponen como ese plus, ese extra por ofrecer una mejor calidad, un mejor servicio. ¿Sí? Entonces ya ahora prácticamente, ¿sabes? Ya cualquier empresa, si paga, puede tener una insignia de Great Place to Work. Mm, sí, muy diferente. Sí, a mí me tocó Totalmente. trabajar, te decía, pues en varias empresas a lo largo. Hay una empresa que tal vez la ubicas, ¿no? Es un monstruo, es muy grande, se llama Cisco. Es de Sí, telecomunicaciones. Ellos hacen los teléfonos y servidores y muchas cosas. Esta empresa creo que estuvo por 5 años, durante 5 años, en el primer lugar de global de la mejor empresa para trabajar. Y yo trabajé ahí y pues, o sea, realmente estando ya adentro, ¿no?, adentro, ya te das cuenta que claro que no, o sea, sí lo era, pero para los empleados directos. Esto, y yo siempre se lo ponía, por ejemplo, cuando atraía talento después, em,
en Cisco se divide en dos tipos de personas. Y esto es en muchas empresas, ¿no? Muchas empresas. Ahorita, aunque se supone que ya hay una ley anti-outsourcing, de todos modos sigue funcionando. Entonces, en algunas empresas hay personal de planta y el personal outsourcing. Y la diferencia para que no se vea tanto, por ejemplo, en Cisco, es que les decían los Blue Badge, que son los que tenían credencial, te ponen tu credencial y el cuadrito es color azul, tu foto de atrás, el fondo es azul, y los Red Badge, que son el fondo rojo. Entonces, los rojos son externos, los azules son internos. Evidentemente había diferencias porque pues los outsourcing no tenían prestaciones, estaban contratados tenían proveedores, no sé, como 20 outsourcing que los contrataban. Tú ni siquiera sabías quién te contrataba. Tú estás en Cisco, pero era otro el que te pagaba, ¿no? Y siempre había mucha competencia robándose entre outsourcing, ¿no? A ver, hasta cuándo tenían duraciones los contratos de 6 meses. Una vez que terminas tus 6 meses, te puedes cambiar de outsourcing. Igual estando ahí en Cisco, pero por 1,000 pesos más, por 2,000 pesos más. Entonces, había una guerra intensa de robarse el talento entre outsourcings. Y como interno, o ya de planta, como Blue, eh, pues prácticamente esto sucedía hace mucho, tú ya no eres muy joven, hace muchísimos años esto sucedía con empresas como Telmex, eh, Ujú. o los bancos, no sé, ¿no? Que eran o la CEP o CFE, que son plazas que es para toda tu vida y es tener las super prestaciones, tener sindicato, o sea, que era, las condiciones laborales han cambiado mucho. Trabajar antes del Telmex era lo máximo, ¿no? O en ferrocarriles, o te digo en la CFE era así como, wow, porque ya tienes Sí, Luz y trabajo Fuerza de México, sí, para claro. toda la vida y aparte el día que tú te mueras se lo puedes dejar la plaza a tus hijos, ¿no? Y si quieres puedes meter a tus hijos, a toda tu familia a trabajar ahí. Y antes se sucedía eso. Ahora es bien complicado. Entonces, prácticamente los blues eran así, ¿no? Porque tenían mejores prestaciones o super prestaciones, eran tratados internamente, por supuesto que eran tratados diferente los blue de los red. Entonces a los blues les daban regalos, había eventos para ellos, los mandaban a viajar, em, eran tratados diferentes. Si hay un trato VIP, por así decirlo. Y entonces, eh, cuando se desocupaba una plaza blue, porque alguien se iba a otra empresa, ¿sabes? Era como echarle un hueso a una jauría de perros. Todo mundo quería ser blue, todo mundo, em, pues hacía lo imposible por obtener ese hueso y entonces hacían quedar mal a los otros. Entonces a veces de manera intencional hacían quedar mal, hablaban mal o acusaban a alguien de acoso, alguien me dijo, fue grosero. Y como son empresas, muchas ya adoptaron eso, intolerantes a la violencia, intolerantes a la em, discriminación, pues entonces ya no corrían. Me tocó ver personas que una vez, ¿no? Por ejemplo, ahí trabajando, una chica gordita dijo que un chico le había hecho, em, ¿cómo se llama? Discriminación de su peso porque le dijo, a ver, mira, por ejemplo, él la estaba capacitando y le dijo, a ver, por ejemplo, em, es como si tú vas al gimnasio para bajar de peso. Y entonces lo que tienes que hacer dentro de su capacitación para poderle ayudar que ella comprendiera determinada cosa, desafortunadamente usó el término peso o bajar de peso. Y entonces la chica eh, distorsionó todo para hacerlo quedar mal y el chico salió de la empresa. Aún teniendo un excelente desempeño, aún teniendo buena actitud, aún teniendo un puesto clave dentro de Cisco, eh, lo sacaron. ¿No? Y esta O chica lo sea, en había hecho ese, con toda intención. ok, pero no hacen ninguna investigación, simplemente toman una decisión arbitraria sin importar el talento que estén perdiendo. Sí, así es ahora, así es ahora. Y me ha tocado hace un par de años en PPG, lo mismo,
y este año igual lo mismo, ¿no? Por eso también determiné, yo ya no quiero volver a trabajar en organización, ¿no? Porque ahora las cosas han cambiado mucho y algunas hablan, y lo podrás ver tú también, mucha información en LinkedIn, muchas se venden como diversidad, como que hay que ser, pues sí, abiertos, ¿no? Con las nuevas formas. Se ha luchado por nuevas normas, ¿no? La norma 035, la norma 037, que la 35 es para los riesgos, evaluar, ¿no? Los riesgos psicosociales, el nivel de estrés en los empleados, que las empresas puedan proveer de ciertos beneficios a los empleados como pues atención de nutrición, de alimentación, equilibrio, familia, trabajo, em, un liderazgo positivo, ¿no? Equilibrio en las cargas de trabajo, oportunidades de crecimiento y un montón de cosas, ¿no? Opciones o apertura para ofrecer espacios de salud mental como yoga, meditación, cosas que le puedan ayudar a las personas dentro de la empresa a que puedan tener tiempo y espacio para poder tener este equilibrio, ¿no? Pausas activas, hay un montón de cosas. Em, y también eso sirve como para reclutar a la gente, ¿no? Y dices, bueno, esta empresa me va a ayudar con esto, ¿no? O si se preocupa por el empleado, pero también tienen ahí como sus trucos. La norma ahora 037 que se acaba de autorizar este año y que va a aplicar, creo que, no, el año pasado, y creo que aplica este año, que tiene que ver con que la empresa pague las condiciones, aunque tú estás trabajando home office, que pueda proveerte a ti de una silla ergonómica, de la luz adecuada, de la ventilación, que pague los servicios de internet o de luz que tú tienes. Entonces, ya es también una realidad. em, y se han logrado muchas cosas, pero como en todos lados, hay gente que se aprovecha, hay empresas que se agarran de ahí para pagar menos, hay de todo, ¿no? Entonces, sí, sí, em, a veces las personas que evalúan, por ejemplo, en PPG, que también corrían a las personas así, se hacía una investigación, pero las personas que hacían investigación eran abogados y las personas de recursos humanos, se les llama HRBP, que tenían que soportarlos, a veces es tanta la carga de trabajo que solo como que palomean o se meten a las juntas con los empleados que están siendo entrevistados y es así de, así sí, dijo esto así, ¿no? Entonces, realmente no hay una sensibilización eh, de poder identificar, por ejemplo, muchos de ellos no tienen estudios. em, de violencia, ¿no? De los diferentes tipos de violencia. Hay que poder entender a qué se refiere la norma 035 con liderazgo negativo. Y entonces cualquier persona puede decir, no, es que mi líder me dijo tal, como te decía este chico, ¿no? O sea, es que él me dijo tal, o me puso un ejemplo, y es de, a ver, sí, pero cómo te lo dijo, qué pasó, cómo le hiciste, a ver tú qué estás haciendo. Y entonces, por ejemplo, cuando trabajé en PPG, era de, estás dejando desamparados a los líderes porque les estás dando más peso a las personas que se están quejando y no estás alcanzando a visualizar por qué se están quejando y cómo está el líder, ¿no? Entonces, que se quejaban, por ejemplo, de estar en pandemia, sobre todo, que fue cuando me tocó a mí, tener síndrome del burnout, que estaban quemados, que tenían mucha estrés, que estaban encerrados por la pandemia y entonces, ajá, sí, pero tienes un líder que está lidiando con esto, sus propios rollos, y con 20, con 15 personas a cargo, ¿no? Entonces, y hacer reportes y estar gestionando, y, o sea, era como de, estás desamparado a los líderes, ¿no? Entonces, pues bueno, hay como muchas, te digo, hay cosas que hay que pulir, ¿no? Entonces, cuando ya estás dentro de las organizaciones, se mueven muchas cosas, se siguen moviendo, aunque no quieras, favoritismos, compadrazgos, eh, aunque en algunas no puedes prohibir que tengan relaciones, ¿no? Amorosas o sexuales o algo así, sigue habiendo también ese tipo de temas, ¿no? Entonces, en algunas se tiene que tener mucha precaución porque
en todas, o en la mayoría, al menos en todas las que yo trabajé, se enfoca mucho a lo que es ¿cómo se llama? Harassment, ¿cómo se dice en español? El acoso, ¿no? El acoso sexual. Está muy penado, sobre todo para las empresas que son más grandes. Entonces, lo que falta es sensibilizar a las personas en qué es acoso sexual, cómo es el acoso, y hay que diferenciarlas, ¿no? Esto es acoso laboral, esto es acoso sexual, esto tiene que ver con eh, eh, prácticas no deseadas, ¿no? Entonces, puede ser que un líder tenga una práctica no deseada por la empresa y no necesariamente sea acoso sexual. Y hay que hacer, ¿sabes? O sea, falta mucha capacitación al respecto. Sí, claro, y en las empresas en donde ha laborado, o sea, supongo que no se ha llevado a cabo la capacitación sobre estos temas. No en todas, una cosa es la capacitación, la mayoría ponen, haz de cuenta, te ponen videos, ¿no? Y ya tú vas viendo el video. Pero justo porque son solo videos y nada más es de ahí, si ya la cumplí, ¿no? Así de ya, cumplida. Ni siquiera te puedes asegurar que la persona entendió, que revisó bien la información y a veces te ponen como para según asegurar, porque las empresas no quieren perder tiempo en esto. Entonces te ponen un video y te hacen como dos preguntas, ¿no? Así, súper, ya sabes, como de esas que nos gustaban en la escuela, ¿no? De opción múltiple, dos, A o B, y entonces, bueno, pues si te equivocas, te dan chance de que puedas volver a repetir, ¿no? Te dice error, ya, entonces, bueno, claro, entonces la C o la B o así, ¿no? Es opcional y entonces no quiere decir que aprendan o que están teniendo, que comprendieron la información. Entonces, más allá de solo la capacitación, y era como una discusión que yo traía siempre a colación, es de necesitas hacer procesos de sensibilización, ¿sí? O sea, es de, a ver, ¿ya te tomaste tu curso? Ok, ahora vente y vamos a aplicarlo, ¿no? Y tener una sesión extra donde tú puedas decir, a ver, aquí estás tú, este es fulanita, este es tú, ¿qué harías? ¿No? Vamos a hacer ahorita un ejercicio. Y entonces con eso sensibilizas a las personas para que puedan ver. Me tocó en una de las empresas que se llama La House, en el onboarding, que es la inducción, que estábamos personas físicas y online, porque es una empresa que tenía también contrataciones en Colombia y en otros lados. Y entonces había un grupo, por ejemplo, de hombres, mujeres, y había personas de recién ingresos, o sea, como tú, ¿no? Recién salidos casi de universidad, o con un año de experiencia, y habíamos personas que teníamos ya 15, 20 años de experiencia. 15 a punto, ya era la más vieja, yo creo. Y entonces en algún momento empezamos a hablar como eh, de las diferencias en la discriminación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo llegué a platicar cómo en algunos de mis inicios una empresa en la entrevista me preguntó, un reclutador de esos que caen muy, muy gordos, me dijo, em, en tu currículum te voy a pedir que no pongas que tienes un hijo ni que eres mamá soltera. O que tienes hijos, ¿no? O no, no tienes que poner que tienes hijos, porque a mi cliente no le gustan las mujeres, con hijos. Yo así de, ¿por? Sí, no, lo que pasa es que, y tampoco pongas tu edad, porque mira, ya cuando pasas de los 30 ya no la pongas. O sea, no te beneficia, quítale la edad. Y yo así de, ok. Y así me iba dando en la entrevista su retroalimentación para ayudarme, Sí, eh, ah, de que me fuera bien con su ocultando cliente. información. Que me fuera bien con su cliente, ¿no? Y así de, y bueno, ¿quién te cuida a tu hijo? Y yo, pues nadie. ¿Cómo? No, pues lo tengo en una escuela de tiempo completo. Entonces, ¿no? Pero ¿y cuando salgas tarde? Y yo, ¿por qué tendría que salir tarde? No, pues es que a veces se da y ¿quién te lo va a cuidar? Y yo, pues la escuela me cobra tiempo extra. Mm, no, y entonces así como de así, no, 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 no podía creer, ¿no? Que estuvieran así. O sea, sí hay historias de terror. Entonces, las nuevas generaciones decían, ¿cómo? ¿Pero te preguntan tu edad? ¿Cómo? Y entonces les parecía imposible que eso pasara.
y decían, oye, es que, o sea, yo, un chico, ¿no? Que estaba recién casado, que tenía como 25, dijo, es que no puedo imaginarme que alguien le pregunte eso a mi esposa, porque está embarazada y vamos a tener un hijo, y entonces no puedo imaginarme que alguien pueda decirle eso a ella, ¿no? Entonces No, y no lo aparte la concibo. forma en cómo está abordando la información es muy delicada. Oh, pero no, hija, pero, o sea, hay historias de terror, o sea, me encontré muchos así, ¿no? Hay muchos reclutadores. Te digo, hoy ya no tanto, las cosas han cambiado, pero hay como de los dos lados, o sea, así como hay gente malora que igual, ¿no? Se aprovecha de ese tipo de cosas, como esta chica que te decía, ¿no? La gordita que hizo que, pues es que estaba gordita, ¿no? Pero ya no les puedes decir a la gente eso, porque se ofenden y ¿sabes? Te puede, eh, pues te pueden recriminar y te puedes ver afectado en la organización, ¿no? No puedes decir Ok, groserías, si te escuchan diciendo groserías o usando lenguaje altisonante, aunque, o, ¿cómo se llama? Doble sentido, sí, claro. también ya te pueden acusar. Cualquier persona dice, oye, es que fulanito está hablando en doble sentido y está haciendo chistes de mal gusto, ¿no? Y entonces te agarran y bye. O sea, sí hay como, eh, te digo, sí sucede también, ¿no? O sea, está bien que haya ciertas normas, formas de comportamiento, pero también hay que tener como mucho cuidado. Las empresas ya no le invierten tanto cuidado cuando hay una denuncia a poder identificar si es verdad, si hubo un malentendido, ¿no? De las personas. Entonces, en esta parte de la confidencialidad, a veces puedes denunciar anónimamente, es, creo que se cae en eso, ¿no? Porque, a ver, ¿no? Pues tú vas y arreglas, ¿no? Verificas cuál es tanto de un lado como del otro, y entonces le das a la persona que está acusada como agresor que pueda exponer su punto, ¿no? Analizas, haces entrevistas, revisas, pero ¿quién está entrevistando? Entonces era ese como mi tema de, a ver, ok, ¿quién lo entrevistó? ¿Un abogado? ¿Y por qué un abogado? ¿Por qué no alguien de Entonces, recursos esto lo humanos? podríamos, perdón, considerar como una desventaja del área de recursos humanos, que en ocasiones ni siquiera el personal calificado es quien desempeña estas funciones. Ujú. Sí, estos son el área de compliance. No sé cómo se llama en español, perdóname. No te Eh, preocupes. pero generalmente es el área legal. Entonces, el área legal llegan a ser los que hacen este tipo de entrevistas. Te digo, a veces está recursos humanos, el HRBP o el analista o alguien, pero también sabemos que hay muchas personas de recursos humanos que no se forman en psicología o en Claro. pedagogía, no tienen humanidades. Hay veces que personas de contaduría, de administración, me he encontrado reclutadores de este o no solo reclutadores, ¿no? Pero personas de recursos humanos que había, en mi maestría había un señor que había estudiado educación física y, No, pues y, es que sí hay una gran diferencia, y totalmente. entonces vende cursos de desarrollo humano y dice que maneja las emociones subiendo a la montaña. No, unas cosas que está muy rudo. En el ámbito tenemos, o desafortunadamente, ni siquiera es que como por competencia, ¿no? Sino, o sea, que tengamos competencia, ¿no? Sino más bien es de las personas se exponen ahora a mucha charlatanería, porque ya cualquiera puede ser coach, porque ya cualquiera puede dar sesiones de acompañamiento sin tener una formación, sin tener un proceso, ¿no? Eso me ha pasado también mucho, eh, porque cuando yo estoy en organización, y te decía, tú ves mi currículum y toda la formación que tengo es terapia, porque trabajas con personas y entonces a mí me facilitaba un poco más el poder tener esta formación eh, desde más cuando estudié el enfoque, centrado en la persona, como poder hacerlo y como eh, customizarlo, ¿no? Transportarlo a hacer un enfoque centrado en el empleado. Y eso a muchas empresas no les gusta.
Y por ejemplo, ¿qué ventajas has podido apreciar en el área de recursos humanos? Ventajas. Fíjate que últimamente será como de, a ver, 17, 18, 17, 18, 19, 20, 20. No, pues ya tiene un rato, ¿no? Como 5 años, yo creo, punto para acá, más o menos. Empezó la tendencia a manejar el área de recursos humanos o un puesto específico, se empezó a desarrollar más, bien esto de Europa, una posición que se llama HRBP. Los HRBP, que son los socios de negocios de recursos humanos, lo que hacen es, em, incluso estos pueden llegar a tener una mejor posición que un gerente de recursos humanos, porque el gerente administra al personal y el HRBP lo que hace es ser un aliado de los gerentes o de las diferentes áreas de la empresa, que están más enfocados en la visión del negocio y en ver cuáles son las ventajas que se tiene o que tienen que hacer los gerentes para poder tener un mejor desempeño en sus áreas y si hay alguna situación que arreglar que sea en beneficio del negocio. ¿Qué De sucede con acuerdo. esto? Que las empresas empiezan a apostar más por el área de recursos humanos, por revisar más cuáles son las ventajas que se tiene y cuáles son los procesos que pueden hacer que se contrate mejor al personal, cómo tenerlos más contentos. Esto te lleva al área de beneficios, que es de qué tipo de compensación puedes dar. Igual de hace unos años para acá se empezó a trabajar lo que es el salario emocional, un poquito antes de pandemia y se desarrolló más con pandemia, porque después de pandemia era de, ok, em, tenemos horarios flexibles para que puedas ir a pasear a tus perritos o para ir a la escuela de tus hijos. Se empezó a manejar más el horario flexible. Em, Cuando yo trabajaba en Cisco, por ejemplo, las grandes ventajas que tenía esta empresa es que te lo ponían en bonito, pero había camas, por ejemplo, ¿no? Había una biblioteca y en la biblioteca había, tengo fotos ahí conmigo, había una especie de camitas y había, la camita tenía como una, como si fuera una cápsula y tenía una televisión ahí. Entonces las personas podían ver una película o escuchar música y quedarse dormidos ahí un rato. En Cisco no había horarios. Tú podías entrar a la hora que tú quisieras y podías salir a la hora que tú quisieras. Algunos como son de tecnología y es una empresa global y tienes que tener juntas a las 5, a las 4, a las 3 de la mañana, podías trabajar desde casa o si podías, si querías quedarte o era necesario, si era necesario quedarte dentro de la empresa, entonces ahí había comida, había desayuno, había estas camas, había un área de juego para que si te aburrías sabes, necesitabas un desestrés, ahí mismo podías jugar billar, jugar ¿cómo se llama? Esta cosa de los, PlayStation, em, estos que de los cochecitos que van o la motito que te haces así, o sea, había opciones para que los chicos pudieran desestresarse, ¿no? Em, Eso ya ¿Y estaba, les era realmente funcional a esta empresa utilizar como que estas alternativas de distracción para los trabajadores? por supuesto, en tecnología siempre fue, o sea, y esto lo trajo, ya lo hacía Cisco, o Cisco se ajustó, porque es una empresa de hace 1000 años, como IBM, y se fueron ajustando desde que nació. ¿Quién fue la primera? Google. Fue antes que Facebook, ¿no? Primero nació Sí, Google. sí. Google vino a romper con todos los esquemas de cómo se contrataba el personal y de cómo trabajaba el personal de tecnología. Cuando llega Google se hace un desastre. Entonces todas las empresas y todos los empleados querían y exigían y empezaron a exigir las nuevas generaciones. Yo les agradezco mucho porque las nuevas generaciones empezaron a demandar esto, puffs para sentarse, horario flexible, ir a trabajar a la empresa con jeans, con tatuajes, con pelo verde. O sea, antes eso, hija, no había manera. Los ingenieros que yo contrataba a fuerzas tenían que usar saco, corbata y zapato boleado.
a fuerzas, ¿no? Y trabajar de sol a sol. Y Eh, en esta empresa, perdón, ¿qué tipo de reclutamiento se lleva a cabo? ¿Cómo qué tipo de reclutamiento? En Cisco, sí, claro. Me llama la atención si utilizaban, por ejemplo, el uso de algún software justamente para la evaluación y control de los resultados, las pruebas psicométricas o... No, bueno, sí, pero era diferente. Es decir, los Blue, que te decía, los que son contratados de manera interna, la mayoría, la forma de reclutamiento de este tipo de empresas, pues crecieron, ¿no? O sea, te digo, son posiciones heredadas. Entonces fueron creciendo a lo largo. Entonces, si se abre una posición y tienes la suerte de que el jefe es Blue, ya tiene a quién poner ahí. Entonces es bien complicado que un red suba a esta Blue porque ya se viene, ¿no? Las vacantes que se tienen específicas generalmente son por recomendación, ya tienen a la persona. Si tú trabajas muy duro como Blue, digo como Red, y vas haciendo méritos, es posible que en algún momento te puedan seleccionar. Sus procesos de reclutamiento van más enfocados no a hacer esta parte de la psicometría, sino lo que hacen, su forma de trabajar es que van a las universidades. Como es una empresa global, necesariamente necesitan tener un nivel de inglés muy alto. Entonces, no contratan gente de la UNAM, mija. O sea, no hay manera, no van a la UNAM jamás. Ellos se van a la Anáhuac, se van a la Ibero, se van al TEC de Monterrey, porque son empresas de personas que tienen el poder adquisitivo para poder haber estudiado desde antes un segundo o tercer idioma. Claro, que ya sea totalmente fluido, ¿no? Cómo manejen el idioma. Y ellos van, no, o sea, van desde hace cuenta así, como en quinto semestre. O sea, van a quinto semestre y empiezan programas dentro de estas universidades que ya te mencioné, un programa de, a ver, vamos a hacer un semillero, ¿no? Le llaman de diferentes formas, pero es el semillero, o el bootcamp, le llaman ahora. Entonces vamos, seleccionamos un grupo de chavitos que, o la escuela te ayuda a, pues mira, estos son 5 o 10 muchachos que tienen las mejores calificaciones. Entonces a ellos los traes y dices, bueno, a ver, te voy a entrenar y desde ahorita te voy a enseñar los sistemas de Cisco. Y te voy a llevar a la empresa un par de ocasiones para que veas cómo funcionan en la vida real mientras estudias, ¿no? Entonces, haces tu servicio social ya en mi empresa. Entonces los agarran desde quinto, sexto semestre y los van desarrollando Lo ya van enfocándose formando. a la empresa para que ya cuando salgas ya tienes chamba. Entonces Y ellos por ejemplo, ya no invierten en reclutamiento claro, se porque ya lo asegura, ¿no? hicieron Totalmente en total. tiempo, en costos y en conocimiento. Ajá. Y tienes a 10 Y por, ej- chamacos y al final si quieres seleccionas uno, dos o tres, o le dices, ay, híjole, eres muy bueno, pero ya no alcanzaste plaza. Te hablo para el próximo año o para otro proyecto. Así. y por ejemplo, la última empresa que ha elaborado, ¿qué medios de reclutamiento utilizan? Eh, los tipos depende de cada empresa, algunas usan outsourcing, ¿no? O sea, un proveedor que te hace el servicio de reclutamiento. ¿Por qué? Porque tienes que tener acceso a bolsas de trabajo, las principales son OCC, Indeed, LinkedIn, o sea, entonces, las empresas a veces ya no quieren invertir ni tiempo ni dinero en eso y ya contratan el servicio de reclutamiento con un externo. Eso hace Cisco, te decía, tenía muchos outsourcing que ya hacían eso. Entonces Cisco nada más dice, tengo esta necesidad, este requerimiento, y la empresa se encarga de todo, hasta de pagarle al muchacho, ya nomás te lo pone ahí, ¿no? Bueno, muchas Y en hacen eso. costos, perdón, ¿y en costos sí les es funcional? Sí, sí, se gana mucho dinero. En este tipo de empresas que te comento, sí. O sea, una empresa de reclutamiento te puede estar cobrando, em, antes se cobraba por mes, ¿no? Así de, a ver, quieres un ingeniero de software, te cobro un mes de salario. Después te empezaron a cambiar a, te voy a cobrar un mes de salario o 3 meses de salario anualizado y te doy garantía. Entonces empezaba a haber muchas modalidades muy complejas que son para explicarte acá, pero
sí deja porque al final eh, siempre hay maneras de poder justificar esos gastos y entonces van incrementando eh, la oferta, la demanda y todo eso se va haciendo, ¿no? Entonces, al final todos tenemos clientes. Entonces, la empresa paga el servicio de reclutamiento, pero el servicio que él da o a los clientes es muchísimo más alto. Siempre sale, siempre sale. De acuerdo. Y de manera personal, ¿cuál considera que es el papel del psicólogo en el área de recursos humanos? Pues mira, el papel va a depender de cada empresa y va a depender del puesto que tenga ese psicólogo. Si es reclutador, los restos son diferentes, ¿no? Y va a depender de qué tanto lo deje actuar la empresa. Porque te digo, hay reclutadores de cualquier carrera ahora, ¿no? Pero si tú eres psicólogo y eres reclutador, vas a tener ciertos retos. Si tú eres psicólogo y te enfocas a la de capacitación, vas a tener retos diferentes. La ventaja que tiene un psicólogo en la organización o organizacional es que puedes trabajar en diferentes áreas dentro de la organización. De esta capacitación depende mucho también de tu perfil. Hay quienes, yo por ejemplo, nunca fui buena para los números. Entonces yo era un dolor de cabeza cuando tenía que hacer la prenómina, por ejemplo, ¿no? O nunca poder comprender el área de compensaciones, lo que es la evaluación de puestos, porque tienes que saber de números, ¿no? Tienes que saberle al Excel y poder hacer que si el punto no sé qué con el punto no sé cuál. O sea, a mí no se me dio, jamás se me dio. Pero puedes em, trabajar, te digo, en reclutamiento, en capacitación, en desarrollo organizacional, que tiene que ver con ahora el desarrollo de la cultura organizacional, de la comunicación organizacional, que puedes trabajar en el desarrollo, o el performance, ¿cómo se llama? El desempeño, ¿no? Las evaluaciones de desempeño. Em, Puedes trabajar también dentro de eh, mm, ahora, ¿no? Que hay áreas específicas para la diversidad, ¿no? Eh, que puedas especializarte en hacer dinámicas y trabajo que también va dentro de desarrollo organizacional, que sean específicos para crear un entorno inclusivo, ¿no? O sea, personas con discapacidad, alguna discapacidad. eh, Hubo mucha moda de repente, ¿no? Que en la parte de personas con preferencias sexuales diferentes, y entonces parecía que eso solo eso era diversidad, pero no, o sea, ya hoy también hay otras cosas, ¿no? Que incluyen la diversidad. Em, entonces digo, el papel dentro de la organización puede ser muy diverso eh, y hay mucho todavía por desarrollar. Hay muchas áreas de oportunidad en las empresas, ¿no? El papel ahora que te sea como puesto de HRBP ya están abriendo un poco más las empresas. Antes eran solo números y enfocarse a los números. Ahora sí se están enfocando un poco más a las personas, ¿no? O no un poco más, se están enfocando más a las personas, más a poder ser un ganar-ganar con ambos, ¿no? O sea, y entonces ya trabajan en las normas que ya son de ley, en compensaciones diferentes como salario emocional, como prestaciones superiores, como horarios flexibles, o sea, ya hay como muchas cosas que van ayudando. Ok. Y de acuerdo a lo que ha comentado, considera cuáles serían las áreas de mejora en el área de recursos humanos. Mira, en la experiencia que tengo, a muchas de las empresas, y es una queja constante de parte de los empleados, que a veces las de recursos humanos lo menos que tienen es que son humanos, ¿no? Eh, en mi experiencia, sí, muchas de las personas que llegué a toparme a lo largo de la carrera eh, no tenían esta
precaución, creo, como de trabajar en sí mismos, ¿no? Esto es algo muy común en los psicólogos y en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en clínica. Todavía y desafortunadamente hay psicólogos clínicos que no invierten en sus propios procesos y acompañan personas sin ellos estar en un proceso, sin tener supervisión de casos, sin tener su propio espacio terapéutico. Y eso me parece que es un área de oportunidad importante en las organizaciones porque, que era lo que te decía, tienes de por sí el área legal a un abogado que está haciendo entrevistas, manejando información sensible, manejando situaciones de acoso sexual y no tiene la sensibilidad. Y si tú tienes al HRBP o al gerente, o, sí, o sea, a la o el gerente de recursos humanos que está acompañando a este de área legal para analizar el caso y esa persona no tiene formación en perspectiva de género de entrada, no tiene formación en perspectiva de género, no tiene conocimientos de violencia visible, invisible, ¿no? No tiene diferenciación en cuándo es, eh, no sé, por ejemplo, un caso de mansplaining o de gaslighting, ¿no? Que son nuevos términos, pero que tienen que ver con la violencia laboral, que tienen que ver con discriminación, ¿no? Que tienen que ver con o sea, con esta diferencia de los micromachismos, ¿no? O sea, los diferentes, perdóname, los diferentes micromachismos que existen. Entonces, tú tienes más si son, por ejemplo, dos hombres, varones, que están evaluando la queja, ¿no? De una mujer. Entonces, pueden caer en la victimización o revictimización o en la no creencia de que realmente es acoso. Entonces, pueden aliarse con el gerente o todo lo contrario, ¿no? Eh, pueden haber muchas cosas ahí, que creo que es un área de oportunidad muy grande, que sí las personas que están dentro de este tipo de áreas tienen que estar más preparadas. Si tú eres un simple reclutador, por supuesto que pones subjetividad en la evaluación de la competencia y tienes que trabajar tu subjetividad. Tienes que tener cuidado de no proyectarte con esa persona, ¿no? Hace muchos años un jefe me decía, este, yo creo que tienes un problema, Edith, porque tú me imagino que eres el Robin Hood. Me traes puros del Poli de la UNAM. Y también quiero gente del TEC de Monterrey. Y también quiero gente del Ibero. Entonces, ¿por qué no me traes esas personas? Yo dije, ¿por qué no pagas el salario que piden esas personas? No soy yo, Sí, claro, el no soy yo. conocimiento que han adquirido, sí. O sea, no soy yo, son tus salarios y son tus puestos. O sea, tú quieres traerte un chavo del Ibero. ¿A, a qué? ¿Hacer lo que tú ofreces? No es atractivo. Y entonces era así como, bueno, no, a ver, no me eches a mí la culpa, ¿no? Pero, ¿sabes? Es como en esta parte de decir, eh, me llevé a preguntar, oye, a ver, si no te daré un tema yo, ¿no? Y sí, tuve que darme cuenta, la verdad es que sí, en mi entrevistas por competencias, por supuesto que a mí me gustaban más las personas que tenían algo que ver con mi historia de vida. Es decir, aquel que salió, pues a mí me encantaba escuchar estas historias de el chavito que vive, no sé, no mala onda, pero que vive en Ecatepec y que estudió en la UNAM, ¿no? O en Huacalco y estudió en la UNAM, que empezó trabajando y estudiando y era este cajero de Burger King, sacó su carrera y entonces fue, ¿no? Se empezó a certificar, a el chavito que su papá le pagó la escuela, que tomó cursos, que cambió 2 veces de carrera porque no le gustaba, Entonces, sí, yo me di cuenta que a veces prefería más ese tipo de historias y de personas. Entonces, claro, o sea, pues, ¿por qué? Porque, ¿sabes? No es nada más por la historia, es porque esa persona desarrolló, evidentemente, mejores competencias que el otro. O sea, no hay más, porque tuvo que resolver por sus Sí, se condiciones. enfrentó a mayores retos para poder salir victorioso, Son retos, ¿no? Y por aparte supuesto. ves el resultado y eso te habla de competencias.
que quien lo vea del otro lado puede decir, ah, no, pues tú eres la Madre Teresa de Calcuta. Pues tal vez sí, pero pues yo, ¿no? O sea, tú velo, o sea, dice, pues mídelos. O sea, ve el desempeño de uno y ve el desempeño de otro. Ve el compromiso de uno y ve el compromiso del otro. Así de fácil. Pero hasta eso, pues tienes que ser consciente, ¿no? Decir, ah, sí, claro. Y yo tuve que trabajar mucho, o he tenido que trabajar mucho en mi proceso personal para no empelotarme con lo que pasa en la empresa. Por ejemplo, y debido a estas situaciones se comenta en la consultoría, ¿quién desarrollaba el análisis de puestos y el perfil de puestos? Eso siempre es un desastre, porque siempre los hace quién sabe quién, los heredan de quién sabe cuál, hacen el copy-paste de no sé qué empresa y realmente no hay una definición adecuada en un perfil de puestos. Y eso complica muchísimo el reclutamiento, porque te dan un perfil genérico, eh, y realmente tú como reclutador te ves expuesto a ir a ciegas y a estar mandando gente a ver, a ver cuál le cae bien al gerente, que son estas, te digo, estas malas prácticas que a veces tiene, porque dependes de la simpatía del gerente, que la simpatía que tiene el gerente con el candidato, ¿no? Es decir, ah, no, me tocó en esta última, así de, este, eran gringos, ¿no? Así de, hubo un chavo que puso, tenía atrás una bandera de Estados Unidos. ¡Ay! ¿Tienes una bandera de Estados Unidos? Sí, sí, soy fan de los, no sé qué, de Raiders, de cosa de fútbol, ¿no? El americano, sí. Y el otro encantado. Ay, yo también. Ay, no, yo lo voy, no sé qué. Y entonces de repente fue así de, oigan, estamos en una entrevista, no es una charla de cuates para que hablen de fútbol, ¿no? Pero Claro. evidentemente el candidato hizo todo o hacía todo lo posible para generar esa simpatía con el gerente, ¿no? Y ya laboralmente hablando, ¿cuáles fueron los resultados? Mira, creo que lo contrataron. Yo dije, no, no, yo hice mis comentarios y al final lo contrataron. ¿M? Al final lo contrataron. ¿Cuál va a ser su futuro? Mira, quién sabe. ¿Quién sabe? Ahí sí, la verdad es que yo ya no supe. Dije, ah, ya, bye. Porque así hubo muchas situaciones que contrataron. O sea, en este último trabajo en el que estuve, el cliente contrataba mucho como así, ¿no? Como este me cae bien, este se ve como que es buena onda, y se compraba mucho las historias eh, del buen ser, ¿no? Este, y entonces, por ejemplo, decía, no, yo detectaba algo y decía, no, este me dijo esto, este me dijo esto a mí, te dijo esto a ti, entonces yo creo que tienes que tener cuidado. Sí, pero hay que darle Claro. una oportunidad. Ah, dásela si quieres. Yo te estoy advirtiendo desde ahorita que esto va a ser un foco rojo y que puede ser una cosa a futuro, ¿no? Este, así, ¿no? De ejemplo, cuando yo le hice la oferta a un chico, uno de tantos, le digo, oye, pues, oye, a mí me dijo de reclutamiento, ya yo como gerente, hacía yo las ofertas. Es que a mi reclutamiento me dijo que eran 3 días home office y, no, 2 días home office y 3 en la oficina. Y yo sí, pero ¿qué crees? Como estamos empezando, ahorita no está aprobado eso. Tú tienes que venir ahorita a diario y paulatinamente pues ya vas a poder tomar tus días de home office. Uy, no, es que ahí sí tengo un problema. No, es que no, yo ya tenía mi vida como planificada, como a mí me dijeron. Yo, ah, ok, pues mira, si quieres puedo continuar con la oferta y decirte qué falta o no, mejor mándamela, yo la reviso y te aviso. No, pues, ¿sabes? Así como de, a ver, chavo, ya, ¿no? O sea, y entonces yo le dije al cliente, mira, esta persona me dijo esto, esto y esto. A mí me parece que vas a tener en algún momento un problema porque no está Por comprometiéndose. supuesto. A mí me La parece una falta de imposición de respeto. reglas, claro. ¿No? Me parece desde una falta de respeto. Oye, mándamela. A ver, ¿cómo no? Si ni siquiera es, oye, ¿me la puedes mandar, por favor, para que yo la revise? O sea, ¿sabes? Son como muchas cosas. Al final lo contrataron. Y así como, bueno, yo hice mis observaciones y ya no me interesa cómo está su vida y el gerente ya no es o así, ya no está en mi cancha. Entonces, esto podemos decir que son una de las tantas limitantes que tiene el psicólogo
una vez que se encuentra laborando en alguna organización. Sí, sí, también te digo, ¿qué es importante acá? Lo que te decía, en mi caso, no engancharme, ¿no? O sea, es así de, es tu perro, tú lo bañas y ahí nos vemos. Y yo tengo que seguir con lo mío, ¿no? Porque si me engancho, entonces, pues la que pierde soy yo, ¿no? Sí, por Porque supuesto. si Sí, porque corres ese, finalmente, o sea, tú podrás decirme ahorita que te lo platiqué cómo te sentiste. Así de, sí, sí, la verdad es que suena siendo una situación muy rebuscada. No tiene sentido para nada. sí, ¿no? Pero cualquier psicólogo lo puede entender desde donde nosotros ya trabajamos con gente. Por supuesto, está prediciendo cierta conducta. Si en la entrevista está mostrando este comportamiento, por supuesto que se va a repetir una vez y otra vez. Entonces, en el Ujú. acatamiento de las reglas, en el respeto, en la puntualidad, en todo momento va a ser estos trabajadores conflictivos, rebeldes. Tú lo has dicho, tal cual, ¿no? Y ahí está una competencia, tú la acabas de describir, ¿no? Son todas esas conductas que en algún momento va a mostrar, porque las conductas se repiten y nuestra chamba es predecir esas conductas por medio de la evaluación. Lo importante aquí, y que yo les decía, oye, sí, en la entrevista, ay, bien buena onda, se portó bien buena onda y todo, ¿no? Yo le estaba haciendo la oferta, o sea, es de, ya te acepté, ya pasaste el proceso de evaluación, te estoy haciendo una Claro. oferta económica. Y sale esto, yo dije, ¿saben qué? Yo sugiero que no lo contraten. Sí, entonces, de acuerdo a lo que comenta, considera que el psicólogo es el profesional más capacitado para realizar la labor que desempeña el área de recursos humanos. Totalmente de acuerdo, totalmente. Te digo, ¿no? De por sí hay mucha queja de que recursos humanos lo menos que son humanos. Bueno, pues es por algo, ¿no? También. ¿Por qué? Porque no hay, lo que te decía, un trabajo real del profesional con las broncas que tenga. Porque en el día a día se te sale el demonio, ¿no? Te pones de malas, hay mucho estrés, hay trabajo que es repetitivo, hay trabajo que no eres tan bueno, no sé, por ejemplo, yo no soy tan buena en los números y era así de, tengo que invertir un montón de tiempo y eso te genera más estrés, no puedes hacer como mucho presupuesto, no hay a veces como para que puedas hacer cosas que a los empleados les agraden, ¿no? No puedes dar bonos, o sea, hay como muchas cosas que tú como área de recursos humanos dependes de otras, ¿no? Em, y hay muchas quejas y hay muchas cosas que los empleados exigen, todo el tiempo están exigiendo y demandan así como que tú siempre como RH seas el sonriente y todo esté bien y seas positivo y no siempre es así. Entonces hay Y, mucho trabajo de nuestro lado. claro, y mencionó hace un momento sobre la necesidad sobre manejar el idioma en el plan de estudios. Adicional a ello, ¿qué otra mejoría considera que sería adecuado para que los alumnos, justamente psicólogos, tengan una mejor preparación? Ujú. Mira, ahora, la vez pasada que me entrevistó tu compañera que te recomendó conmigo, yo estaba en esta ¿Sí? última empresa en la que estaba laborando. Y fíjate que ella y el chico que me recomendó con ella, yo le decía, no, tienes sí o sí que estudiar un idioma. O sea, laboralmente te va a beneficiar y el tipo de empresas y el acceso que vas a tener tú en el área va a ser muchísimo más amplia. Vas a poder ganar más dinero, no sé si mucho más, pero más dinero, a diferencia de quien no tiene un idioma. Ahora, eh, eh, está complicado porque ya tener un segundo idioma te ayuda, pero tienes que capacitarte más. O sea, ahorita ya no solo es el idioma, o sea, de verdad, este, incluso yo con tantos años de experiencia ya era complicado para mí poder, ¿no? Como encajar en ciertas cosas, porque hoy tienes que saber más, tienes que capacitarte más. Yo me capacité o me he capacitado mucho. em, Como en habilidades, ¿no? En habilidades blandas, en esta parte terapéutica, porque siempre fue mi claridad de, bueno, yo ya a cierta edad ya quiero dedicarme a la terapia. Pero
ustedes sobre todo, ¿no? Tú que vas empezando, te tienes que meter de lleno al idioma. Inglés es default. Si puedes uno más, puede ser inglés, no, puede ser perdóname, portugués o francés. Es como lo que más llegan a pedir, portugués o francés. Bueno, Pocos son los italianos, pocos son los chinos, algunos japoneses, pero más, francés y portugués. Es ideal. de Ahora bien, acuerdo, no puedes eso, sí o sí tienes que, por ejemplo, en RH, aunque en cualquiera en la que estés, tienes que ser sensible a la Ley Federal del Trabajo. O sea, de verdad, sí hay una gran diferencia cuando sabes a cuando no sabes. La Ley Federal del Trabajo, ahorita hay un montón de normas que se están autorizando, están haciendo revisiones de salario. Tienes que estar bien pendiente de las noticias, cuáles son los cambios que están haciendo a nivel gubernamental, porque AMLO vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Aumentó el salario y eso provocó, ¿no? Así que todas las empresas hicieran megadrama, aumentó las vacaciones, otro megadrama, porque administrativamente suena muy bonito, pero administrativamente es un caos. ¿No? Porque son vacaciones dignas si tú quieres que la gente se vaya 2 semanas y eso te pega terriblemente en la operación. ¿Quién va a sustituir a esa persona esas 2 semanas? O sea, de verdad se hizo un caos y no estábamos preparados para esto. Entonces, hay mucha gente que no estaba preparada, yo estaba al pendiente todo el tiempo. Entonces, mi recomendación es, sí necesitas un segundo nivel, pero tienes que sí o sí estar, ahora sí como estás en las redes sociales, con cosas que no importan, tienes que estar en el trending de lo que está pasando ahorita, ¿no? Las noticias, qué normas se están aprobando, cuáles son las diferencias. Eh, no sé para cuándo, pero sí va también o creo que ya se aprobaron las enfermedades en la lista de incapacidades del IMSS. Entonces, ese tipo de cosas eh, tienes que aprenderlas como empleado. O sea, tú en algún momento vas a ser empleada en una organización. Tienes que saberla primero como empleada y después como profesional de recursos humanos. de acuerdo. Le agradezco. Y para finalizar, ¿algún comentario que quiera agregar? ¿Todavía quieres más? Sabes que hay tanta información en este tema, todo es tan interesante y de verdad todo suma porque es muy distinto a lo que aprendemos en la teoría. Consultamos miles de fuentes, pero ya hablando con un profesional que se ha desempeñado y que tiene tanta experiencia, realmente es muy valioso porque ese tipo de información no lo encuentras. Ujú, En nuestra formación, sinceramente, es mm. muy valioso. Sí, quiero comentarte algo. En la última empresa que laboré, en las dos últimas empresas que laboré, em, Cisco, por ejemplo, trabajaba mucho en la parte cultural porque es una empresa global. Em, en la empresa anterior era una empresa de la India que vino a establecer o que vino a abrir operación a México. Y había una tremenda diferencia en cómo trataban a los indios que venían a México, que están aquí en México. Aquí en Querétaro hay muchos indios de la India, versus cómo trataban a los mexicanos. Y cómo ellos que vienen, ¿sabes esta historia de los españoles? Cómo vienen a invadir nuestro país, vienen Sí, a abrir un negocio y entonces tratan mal a la gente. Hay una empresa que se llama Tata, que acostumbra a hacer eso, y esta empresa, que es nueva, que nadie la conoce, estaba haciendo lo mismo, ¿no? O sea, como diciendo, los mexicanos les pagamos lo que quieramos porque necesitan trabajar. Y sí es cierto, la gente tolera muchas cosas. Bueno, eh, la última empresa en la que trabajé era gringa e hicieron exactamente lo mismo. Vinieron a abrir operaciones a México y ellos no que trataran mal a los mexicanos, pero eran muy despectivos, por ejemplo, y se fijaban mucho en los comentarios que se hacían. Y se rechazó mucha gente, por ejemplo, una chica que hizo comentario de
eh, es que la empresa en la que estoy trabajando es de judíos y ya ves cómo son. Entonces así como de, ¿cómo? Y esta empresa tenía origen judío. Y entonces era así como, es así de, a ver, ¿no? O sea, no te puedes tomar todo personal. Entonces tomaban como que ciertos comentarios muy a pecho. ¿A dónde quiero llegar con esto? Em, Hay que tener ahora mucho cuidado o cada vez hay que tener mucho más cuidado con lo que dices. Em, Cada vez estamos todos más sensibles. O sea, no es como yo estoy muy en contra de que digan que la generación de cristal. No, no es la generación, es la sociedad ya que estamos en un nivel de intolerancia muy alto. Entonces, cada vez más, y si me lo permites, em, esto no lo van a poder aprender ustedes. O sea, esto lo van a tener que vivir, pero con que sepas que existe, creo que ya es suficiente. Nadie va a venir a decirte esto, ¿no? Eh, Puedes ver en LinkedIn un montón de gente que se queja, que tiene su circulito verde de que está abierto a trabajar, open to work, eh, y que han sido despedidos y que no han conseguido trabajo o que están siendo despedidos y ahí ves, te van contando sus historias y hay mucho de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, mm, como una última recomendación es tener mucho cuidado con los juicios ahora, porque todos estamos siendo intolerantes y todos estamos volviéndonos de cristal. De Ya, acuerdo, le agradezco mucho. ya. Y pues en general, no nada más por este comentario, este consejo, sino en general por todo el tiempo, por la disposición para participar en la entrevista. De verdad que es complicado a veces que por las actividades, las labores, los horarios a veces están saturados, que se tenga el tiempo para ello. Entonces le reitero una vez que la información que se acaba de mencionar durante esta sesión, pues será resguardada, es confidencial y únicamente el profesor tendrá acceso a la misma, todo eso, pues para analizar el contenido, para evaluar mi desempeño. Y al finalizar esta sesión, le haré llegar el documento de finalización de práctica, si fuera tan amable de firmarla en el apartado donde está su nombre y su cédula profesional. Y finalmente, pues agradecerle pues por todo el tiempo y su disposición por participar y por el apoyo sobre todo. Pues gracias a ti por considerarme, mucho éxito y pues lo que ocupes, ¿no? De verdad, o sea, si en algún momento necesitas algo, eh, échame una llamada o un mensaje y trataré de apoyarte porque sí es un camino difícil, como todo, ¿no? Sí, Pero claro. Sí, claro, pero el aprendizaje que se va obteniendo realmente vale la pena. así es. Por supuesto, muchas gracias y feliz noche. Gracias, que tengas bonita noche. Bye.